Bueno, pues yo diría que en los collages de Jorge Rodríguez de Rivera hay dos grandes tipologías. Unos, lo que son como que a mí me recuerdan mucho los gabinetes de curiosidad, el gabinete de curiosidad del siglo XVII, que son como bodegones, bodegones con unos armarios que sirven de fondo y una cantidad de objetos exóticos, objetos raros, es que dan la impresión de un mundo muy heteróclito y además con elementos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y entonces esto también nos remite, claro, a algo fundamental en todo el collagismo del siglo XX, que es la influencia del surrealismo, es decir, esta mezcla extraña de objetos que no tienen ninguna, que no tienen ninguna parecido, pero que en realidad cuando se ponen uno al lado del otro, pues crean esta tercera dimensión, esta surrealidad. Y la otra gran tipología de los collages de Jorge, pues yo diría que también es el paisaje, ¿no? Sería como los dos grandes géneros de pintura, paisaje y bodegón. Entonces son fotos de museos, edificios, ciudades, que él toma y sobre las cuales pues va a poner sus pequeños personajes, sus cactos, evidentemente, y toda una serie de elementos precisamente que son anacrónicos respecto a la realidad de la foto, del tiempo de la foto, ¿no? Que remiten a tiempos pasados y que entonces también se crea ahí un desfase temporal que también pues fortaleza esta carga de surrealidad que hay en su obra. Y finalmente quisiera decir que por eso me parece muy adecuado esta exposición de Jorge en el TEA, en homenaje a Óscar Domínguez, puesto que Óscar Domínguez es uno de los grandes maestros del surrealismo, con además esta componente canaria, telúrica, de un mundo así con paisajes casi lunares, que también vamos a encontrar, evidentemente, que vehicula también otro parisino de Canarias en París, Jorge,